Muy buenas noches, queridos Javrim y Javerot. Bienvenidos a nuestro estudio durante el mes de Lul, nuestro estudio Tefilá Selijot. Hoy, comenzando 8 de Lul, Yom Revi'i, ya a mitad entre un Shabbat y el otro, Parashat Shofetim, Parashat Kitetzei, que es una parashá esta semana. Pónganle mucha atención a la parashá. Se nos habla de la guerra, se nos habla para aquellas personas que estudiaron Hilhot Melahim con nosotros, temas que vale la pena repasar, y esperamos llegar a Shabbat cada vez más libres, cada vez más cerca a la luz. Rabbeinu ayer había establecido que en efecto las mitzvot del corazón no son, no solo nos se supone una teoría, hay Torah, hay halajá, y la ética, los deberes del corazón está por fuera de la halajá. Y dice, no. Tenemos un argumento racional para que los mitzvot del cuerpo, para que las mitzvot externas funcionen, tiene que haber kavaná. Por lo tanto, si hay mitzvot externas, tiene que haber también mitzvot internas. Si hay una necesaria simbiosis de la conciencia y el cuerpo para hacer mitzvot, no tiene sentido que la mitad de los mitzvot tengan una clara determinación y que lo otro sea más bien al garete. Lo segundo, la Torah, donde se nos trajeron varios ejemplos, mitzvot positivos y negativos de la Torah, que se hacen con el pensamiento y con el corazón. Y habíamos hablado ya sobre la tercera fuente de autoridad, que es la tradición de nuestros mayores. Desde que me quedó claro que los deberes del corazón son obligatorios, según la Torah y la razón, busqué el tema de sus escritos en nuestros sabios e encontré que era aún más explícito en sus palabras que lo que se explica en la Torá y se deriva de la razón. Algunos de ellos están establecidos como principios generales, como Dios quiere el corazón, Sanedrín 106b, para aquellos que llegaron temprano. Ese fue nuestro nigún, lo repetiremos al final, Bezrat Hashem. El corazón y los ojos son los dos agentes de la transgresión. El pecado es una mala palabra. Algunas de ellas están en el tratado de Avot. El año pasado en el UL estudiamos Pirkei Avot. Aquellas personas que quieran estudiar, está ahí en el archivo, sobre el cual no hay necesidad de profundizar. O sea que Pirkei Avot son todas sentencias que tienen que ver con la ética, con la cultivación personal. También encontré muchas en sus rasgos y hábitos, como cuando se les preguntó acerca de ellos, como está escrito en relación a qué atribuyes tu larga vida. Entonces tenemos anécdotas de los sabios desperdigadas por todo el Talmud, donde ellos muestran que no solo le daban un énfasis a las mitzvot del corazón, sino que su propia vida demostraba la importancia de las mitzvot del corazón, como el verdadero fuego central de una vida religiosa auténtica. Encontré en la Torá que quien mata a alguien sin intención no ocurre en la pena capital. De la misma manera, quien comete un pecado sin intención, que si fuera intencional, incurriría en la pena capital o en la pena de caret, la persona solo tenía que traer por él una ofrenda por el pecado o una ofrenda a Sham. Todo esto es una prueba clara de que la condición esencial para la responsabilidad por el castigo es la asociación de la mente, de la conciencia, y el cuerpo en un acto prohibido, la mente por su intención y el cuerpo por su movimiento. Resumiendo, es un argumento muy poderoso. De acuerdo a la halajá rabínica, esto no aparece directamente en la Torah, esta es parte de la tradición. Se especifica que una persona, como dice ahí, que comete una transgresión de pena capital,
Violación de Shabbat. No hablemos aquí de asesinato, porque asesinato se maneja un poquito más en la Torah. Violar el Shabbat. Si una persona hace esto culposamente frente a testigos, pena capital o pena de caret, cosas gravísimas. Pero si la persona se le olvidó que es Shabbat, si la persona tuvo un trauma y no sabe qué día es, eso no es una transgresión. Tiene que traer solo una ofrenda, un hatat o un asham. La condición esencial para nuestra vida responsable, si nosotros creemos en un sistema de Torah y mitzvot. Mitzvot significa mandamiento. Yo solo estoy mandado a hacer las cosas que soy consciente. Es decir, la conciencia es el socio inevitable de toda acción. Y aquí lo que nos va a decir Rabbeinu es, y por eso es que hay que cultivar el corazón. El corazón es el que lleva la mayor parte de la culpa y muchas veces del castigo por los actos de nuestro cuerpo. Y así también nuestros sabios dijeron: quien realiza un deber religioso, pero no tenía la intención de hacerlo por amor a Dios, no recibirá recompensa por ello. Ayer hablamos de la importancia de la Kavaná. Revisemos rápidamente para... No, estoy perdido. Volvamos a la traducción. Quien realiza una mitzvah sin kavaná no recibe recompensa. Y puesto que el eje y el pilar de todas las acciones descansan sobre el fundamento de la intención y el sentimiento oculto del corazón, desafortunadamente dejé mi libro árabe en la oficina, un sistema de deberes del corazón debería preceder por naturaleza a un sistema de deberes de los miembros. Antes de tener un Shulchan Aruch que me diga a mí cómo guardar Shabbat, ¿no deberíamos tener igualmente un libro organizado, sistemático, donde se nos enseñe a valorar cosas correctas, a controlar los impulsos de nuestro corazón, dejar a las personas sueltas en el sistema halágico, es decir, cumplan estas leyes como robots, siendo que lo importante es la kavaná que esas mitzvot suscitan, la compasión que estas mitzvot encarnan y me acostumbran a mí. Una sociedad acostumbrada a hacer mitzvot es mucho más caritativa, mucho más compasiva. Una sociedad que trabaja para tener opiniones amorosas, abiertas, es una comunidad en la que yo quisiera participar y en la que nosotros todos quisiéramos vivir. Un sistema de deberes del corazón debería preceder por naturaleza a un sistema de deberes de los miembros. Después de que me quedó claro a través de la razón, primer fuente de autoridad. Segundo, la escritura, el Tanaj, y la tradición, que la ciencia interna es una verdad, en verdad una obligación, me dije a mí mismo, tal vez esta es la clase de mandamientos que no sean obligatorios en todo tiempo y en todo lugar, de manera similar a la Shemitah, el Yobel, el año jubileo, y las ofrendas del templo. Otra vez Rabbeinu, siendo el excelente literato que es, bueno, hemos probado que las mitzvot del corazón son importantes. Dice, bueno, pero tal vez sean como estas mitzvot que se podían hacer en un lugar, en un tiempo, ¿cierto? Cuando estaban las 12 tribus, se podía observar el jubileo. En el jubileo, cada 50 años, la tierra volvía
a sus asignaciones tribales. Toda la tierra que se había vendido volvía a sus dueños originales de acuerdo a tribu. Para eso se necesitan 12 tribus. Cuando las tribus del norte son exiliadas por los asirios, el jubileo queda cojo y ya no es posible cumplirlo. La Shemitah, el tema del año sabático, hay un gran debate dentro del Talmud Masejet Gittin de si esta es una obligación hoy. ¿Qué tipo de obligación es? ¿Es una obligación toraítica? ¿Es una obligación rabínica? O las ofrendas del templo, que claramente no se pueden hacer hoy. Tal vez los deberes del corazón era para una época cuando la gente era más pura, más cercana a Dios. Estamos ya muy corruptos por la cultura moderna, por Roma, por, no sé, la gente sin... Esto se podía antes, que la gente era decente. Hoy a duras penas podemos guardar la halajá. Y aquí Rabbeinu, por supuesto, nos va a decir, no, eso es pensar incorrectamente. Pero cuando profundicé en el tema, descubrí que estamos obligados a cumplirlos constantemente, sin pausa, a lo largo de nuestras vidas, y que no tenemos ningún derecho para descuidarlos. No tenemos ninguna excusa. Esto se aplica a deberes como, por ejemplo, reconocer la unidad de Dios en nuestros corazones. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Servirlo interiormente. En contados minutos vamos a estar diciendo Ur Ovdo. Tenemos que servir a Dios y amarlo, reverenciarlo, amarlo, anhelar cumplir sus mandamientos que no son obligatorios. Como dice mi escritura, oh, mi esperanza es que mis caminos sean dirigidos a observar tus estatutos, confiar en Él y entregarnos a Él, como está escrito, confía en Él en todo momento, derrama su corazón ante Él, eliminar el odio y los celos de nuestros corazones, separarnos de los asuntos mundanos superfluos que nos preocupan y nos alejan del servicio de Dios. Estamos bajo un deber constante en todas estas cosas, en todo momento y en todo lugar, a cada hora, a cada segundo y bajo todas las circunstancias, mientras tengamos vida y razón. Rabbeinu la saca del parque y nos dice, no solo estas mitzvot tienen cabida en nuestro mundo, sino que son las mitzvot más importantes. Son las mitzvot en las que se fundamenta todo lo demás. Y como una persona que ha estado observando, tratando de observar mitzvot por varias décadas, habiendo crecido en una religión diferente incluso, lo bueno de las mitzvot externas, tefilín, tzitzit, shofar, todos estos rituales, no es el hecho de hacerlos, es cómo me transforman. Es cómo me dan un mensaje. Si yo no salgo de Pesaj con preguntas sobre ¿soy libre? ¿La persona que se está muriendo de frío en la calle es libre? ¿Estamos en Mitzrayim? ¿Estamos en Egipto? Ir a un lugar a rezar es básicamente ir a un lugar a ejercer gratitud, a traer nuestro corazón y vaciarlo, esté lleno de dolor, esté lleno de alegría. El propósito de las mitzvot es hacernos mejores personas. Desafortunadamente, conozco muchos casos de ambos. Personas que se vuelven muy, entre comillas, religiosas, muy observantes, es decir, muy dedicados a las mitzvot externas, a las mitzvot que se pueden ver. Para muchas personas hace un cambio radical y los transforma. En otros casos, desafortunadamente, observar la halajá no hace
incluso vuelve a las personas a veces más crueles, más distantes. Si una persona está haciendo muchas mitzvot y tiene peyot largotes y se pone y le dice a todo el mundo que él es súper kosher, y esta persona verdaderamente no es más generosa, no es más confiada, no tiene midot, es decir, no tiene buena conducta ética, no es una persona con la que la gente quiere estar, con la que la gente quiere hacer negocios, con la que la gente quiere aprender, algo está fallando. El propósito de la Torá es transformar el corazón, que es la piedra más dura de tallar. El profeta Jeremías decíamos que teníamos corazón de piedra, es la piedra más difícil de tallar. Toma años, toma toda una vida, pero como nos dice Rabbeinu, es nuestra mejor ocupación. Laila Tov, nos vemos Bezrat Hashem mañana, continuamos con la tefila.